¿Te has preguntado alguna vez cuándo aprende un niño lo que significa ser un hombre? Porque la mayoría de nosotros creemos que eso llega durante la adolescencia, o cuando aparecen las primeras relaciones, al entrar al mundo laboral. Pero la realidad es que ocurre mucho antes. La sociedad espera de ellos que sean de una determinada manera, aunque muchas veces no se sientan así. ¿Por qué tantos hombres sufren en silencio? Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa y tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Con 4 o 5 años, un niño ya tiene una idea bastante clara de lo que significa ser un chico, y una niña también. Nadie les ha dado una clase sobre masculinidad, nadie les ha entregado un manual. Simplemente observan quién manda, quién gana, quién es admirado, quién parece fuerte, quién parece débil. Y poco a poco construyen una imagen de lo que significa ser hombre. Una imagen que se queda con ellos durante toda la vida, porque cuando somos pequeños aprendemos algo muy sencillo. El fuerte manda, el líder recibe atención, el que destaca obtiene reconocimiento, pero el débil pierde, y aunque las formas cambian con los años, esa lógica suele quedarse con nosotros. De niños la competición suele ser física. ¿Quién corre más? ¿Quién pega más fuerte? ¿Quién se atreve a hacer cosas que los demás no hacen? Pero llega la adolescencia y las reglas cambian. La fuerza ya no es lo único importante. Ahora importa la popularidad, el atractivo, la capacidad de ligar, la confianza o el carisma. Y no se queda ahí, porque la rueda sigue. Cuando llega la edad adulta, la competición vuelve a transformarse. Ahora hablamos de dinero. Éxito profesional, posición social, prestigio, capacidad de formar una familia, capacidad de mantenerla. Resulta que los hombres llevan toda la vida intentando demostrar su valor, solo que el escenario ha cambiado, porque quizá el problema no sea que los hombres compitan, quizá el problema sea que muchos sienten que nunca pueden dejar de hacerlo. ¿Cuándo pusiste en valor por última vez a un hombre por su sensibilidad? No por su trabajo, no por su dinero, no por su éxito, no por su estatus, simplemente por mostrarse humano, porque gran parte del reconocimiento social masculino sigue asociado al rendimiento, a los resultados, a lo que consigue, a lo que aporta, no a lo que siente. Y eso tiene consecuencias que rara vez aparecen en las conversaciones públicas, porque existe una realidad de la que se habla poco. Muchos hombres sufren y nadie se entera. No porque no tengan emociones, no porque no tengan problemas, no porque no sientan miedo, sino porque han aprendido a esconderlo, a no decir nada, a tragar con todo, y muchas veces ni siquiera recuerdan cuándo empezó. Quizá empezó cuando escucharon aquello de los hombres no lloran, o quizá nunca se dijo de forma explícita, quizá simplemente lo observaron, vieron que el niño que lloraba era ridiculizado, burlado, insultado, menospreciado, que el chico inseguro era rechazado, que el hombre vulnerable generaba incomodidad y rechazo, y aprendieron la lección. Si quieres ser respetado, aguanta, si quieres ser admirado, resiste. Si quieres ser hombre, no muestres debilidad. Lo curioso es que casi nadie formula estas reglas de manera abierta, pero siguen ahí, funcionando en silencio, convicciones sociales que condicionan comportamientos, moldeando identidades y diciendo a un hombre cómo tiene que ser, no directamente, pero sí implícitamente. Resulta que los hombres también son personas, tienen emociones exactamente igual que cualquier otra persona. Tienen miedo, tienen tristeza, tienen inseguridades, tienen ansiedad, tienen momentos de absoluta desesperación.
pero muchos han aprendido que ciertas emociones son aceptables y otras no. Para un hombre, la ira suele estar permitida. Es un comportamiento relacionado con la fuerza, la agresividad también. Incluso la frustración puede llegar a entenderse. Pero la vulnerabilidad es otra cosa. La vulnerabilidad expone, y exponerse implica riesgo. Riesgo de parecer débil, riesgo de perder estatus, riesgo de ser juzgado. Y si muestras esa debilidad, estás perdido. Para alguien que lleva toda la vida asociando su valor al reconocimiento social, ese riesgo puede parecer enorme. Por eso, tantos hombres responden a una pregunta sencilla con una respuesta automática. ¿Cómo estás? Bien. Aunque no estén bien, aunque lleven meses arrastrando problemas, aunque se sientan completamente perdidos. Porque muchas veces ni siquiera saben cómo expresar lo que les ocurre. Nunca les enseñaron. Aprendieron a solucionar, aprendieron a resistir, a tirar hacia adelante. Muchas veces solos, sin apoyo de nadie, en la clandestinidad. Lo que no aprendieron fue a pedir ayuda. Y esto nos lleva a otro fenómeno del que se habla muy poco, la soledad masculina. Los hombres siempre están rodeados de otros hombres, y mientras que están juntos, todo aparenta estar bien. Un ambiente con mucha testosterona. Pero tener amigos no significa necesariamente tener apoyo emocional. Muchos hombres tienen grupos de amigos. Hablan de deporte, de política, trabajo, mujeres o actualidad. Pero cuando atraviesan una crisis profunda, no tienen a nadie, no saben con quién hablar. O peor aún, no saben cómo hacerlo, porque durante años han construido relaciones basadas en compartir actividades, no necesariamente en compartir vulnerabilidades, sentimientos. Y entonces aparece una sensación que millones de hombres conocen perfectamente, la sensación de estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Y quizá lo más llamativo es que esto ocurre incluso en una época donde hablamos constantemente de salud mental. Hoy existen más herramientas que nunca, más información, más conciencia. Y sin embargo muchas dinámicas siguen intactas, porque cambiar una cultura lleva tiempo, y las expectativas sociales no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía hay hombres que sienten que deben ser fuertes, que deben poder con todo, que deben resolver sus problemas solos, que pedir ayuda significa fracasar. Y aunque racionalmente sepan que no es cierto, emocionalmente siguen sintiéndolo, porque la sociedad lo sigue representando así. Es parte de su identidad. Una identidad que se construyó hace mucho tiempo, cuando eran niños, cuando observaban quién recibía admiración y quién no, cuando aprendían qué significaba ser hombre. Los hombres aprendieron a no expresar sus sentimientos, que el dolor es parte de su forma de ser. Un dolor que nadie observa. ¿Cuándo has visto llorar a un hombre? Porque durante generaciones se enseñó a los hombres que su valor dependía de lo que eran capaces de aportar, de proteger, de producir, de conseguir. Pero el mundo ha cambiado, los roles han cambiado, las expectativas han cambiado, y muchos hombres se encuentran atrapados entre dos modelos, uno antiguo que ya no funciona del todo, y otro nuevo que todavía no entienden completamente. Y en medio de ese espacio aparece la confusión, la frustración, la ansiedad y muchas veces el silencio, porque quizá el problema nunca fue que los hombres no tengan emociones. Quizá el problema es que durante demasiado tiempo aprendieron que mostrarlas tenía un precio. Y mientras esa idea siga viva, habrá hombres sufriendo sin que nadie lo note. No porque no quieran hablar, sino porque llevan toda la vida aprendiendo a callar.
Dime cuál es tu opinión y hasta el siguiente episodio de Miopía Social.